Dale, bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta actividad que organizamos desde el Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, en forma articulada con el grupo de trabajo CLACSO, Estudios Críticos en Discapacidad. Y en esta oportunidad tenemos la dicha de contar con una actividad junto con nuestra compañera querida Sonia Marcela Rojas Campos, quien desde Bogotá, desde la Universidad Central, va a compartir algunas reflexiones que para nosotros, para nuestro equipo de investigación, resultan muy significativas, porque, como le decíamos en la actividad previa, nosotros la leemos, digo, así que es una alegría poder enlazar la lectura de esos textos junto con su rostro, con su voz y su tono singular, digo, colombiano. Así que para nosotros es una alegría. Sonia es comunicadora social y ha hecho un recorrido en especialización en comunicación y educación, una maestría en antropología visual, y está en los últimos momentos previo a la defensa del doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Costa Rica, y ha sido para nosotros una intelectual que nos aperturó a pensar desde lo decolonial a la discapacidad, así que estamos muy agradecidas por sus producciones, y nos parecía importante que en esta actividad coorganizada junto con el grupo de trabajo de Claxo podamos traer estas reflexiones, estas preguntas, y fundamentalmente la posibilidad de hermanadamente copensar. Así que palabras de agradecimiento, palabras de, de, de gratitud. Y no quiero dejar de mencionar también el agradecimiento a todo el equipo de investigación que estuvimos en la previa para las actividades, a la Dirección de Comunicación y Publicaciones que están transmitiendo en este momento a través de la página de Facebook de la facultad, a todos los compañeros de no docentes y que estuvieron también colaborando, y a Pablo y a Mariana, quienes harán la interpretación en lengua de señas, que para nosotros también es una apuesta por instalar como parte del repertorio cotidiano la accesibilidad. Así que, de nuevo, bienvenida, digo, al menos por ahora virtualmente, a nuestra querida Facultad de Trabajo Social, y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Paula, y a todo el equipo de trabajo pues, que hizo posible este encuentro, que lo habíamos imaginado, creo, hace algunos meses tal vez, pero bueno, que había, por muchas razones, no se había podido dar. Yo también muy agradecida con ustedes, con la Universidad de La Plata, con el Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, con la Facultad de Trabajo Social, por haber abierto este espacio. Y muy particularmente pues al GT, que creo que para quienes hemos venido trabajando desde diferentes frentes sobre discapacidad, pues ha sido como ese escenario en el que nos ha permitido justamente reconocernos, no sentirnos solos, encontrarnos, y empezar a compartir justamente como discusiones, reflexiones, algunas en borrador como quizás las que voy a presentarles, otras muchísimo más elaboradas de muchísimos tiempo atrás que se vienen trabajando, pero sobre todo y en particular como una discusión desde Latinoamérica, desde lo que somos como países de este sitio geográfico, político, digamos, y que efectivamente, digamos, nos permite constatar que estamos produciendo reflexiones importantes que nos hablan a nosotros mismos, que nos permiten comprendernos a nosotros mismos con nuestras particularidades, pero también que nos permiten interpelar hacia otros continentes, hacia otras esferas, digamos, sociales,
de lo que llamamos este mundo global. Entonces el GT ha sido efectivamente como un escenario maravilloso para poder enlazarnos y empezar a construir relaciones como las que hoy se concretan. Así que yo feliz de estar aquí, de poder compartir y de poder pues acercarme, digamos, a, a este escenario, a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio que más que como conferencia, le decía a Paula, porque me produce mucho susto esa idea, es la de conversar, la de exponer algunas de las reflexiones que he venido haciendo, pero como tener la posibilidad de ir conversándolas, de poder compartirlas y que efectivamente generemos hasta donde sea posible un diálogo, tal vez no para llegar a, y por supuesto más bien para no llegar a, no para llegar a verdades absolutas ni mucho menos, sino quizás para abrirnos hacia más preguntas, hacia más temas, hacia más posibilidades de reflexión que nos dé la opción también de encontrarnos en otros momentos con esas preguntas. Entonces, básicamente es como eso y les propongo entonces que en lo posible y hasta donde sea factible podamos como ir conversando algunas de las ideas que les vengo a compartir. Les voy a pedir también el favor de ayudarme, que a veces me emociono mucho y me pego unas aceleradas así espantosas, entonces hablo rapidísimo y pues no, la idea es que lo hagamos más pausado para que podamos justamente conversar. Entonces, nada, y en cualquier momento, si hay necesidad de aclarar algo, justamente como es una conversación, es posible, entre comillas, interrumpir mi exposición para que podamos aclarar o detenernos en algo que pueda ser importante para que podamos justamente intercambiar ideas y poder intercambiar la conversación. Bien, dicho esto, y por supuesto con todos los agradecimientos del mundo, yo quisiera como plantearles tres cosas en relación con lo que quiero compartir. La primera, quisiera entrar por un contexto general, digamos, que nos ayude a ubicar, justamente como lo decía Paula, este lugar de colonial desde donde he venido construyendo como la reflexión. Digamos un poco como yo he venido interpretando, entendiendo, identificando los elementos de coloniales para poder de ahí derivar las reflexiones propiamente en el asunto de la discapacidad. Ayer al equipo de trabajo le comentaba pues que yo vengo trabajando eso y vengo trabajando también con la producción de conocimiento desde grupos diferentes o desde la diferencia, y eso es lo que me ha permitido, digamos, ir profundizando algunos elementos sobre la propuesta de colonial, que es donde de alguna manera me ubico. Aunque también retomo elementos de los estudios subalternos, también he venido trabajando ahí con algunas de esas teorías, de las teorías subalternas, y por supuesto todo el trabajo y la posibilidad justamente que el GT de Claxo me ha dado la posibilidad de conocer en torno a los estudios críticos de discapacidad, en donde yo me di cuenta que cabía justamente por las reflexiones que venía haciendo, pero en la que me encontré pues con una importante producción en América Latina, en donde básicamente se plantea la posibilidad de pensar desde otros horizontes, desde otros lugares, desde otros caminos, el tema de la discapacidad. Entonces, lo de colonial, lo subalterno, las epistemologías del sur también que plantea Boaventura y los estudios críticos de discapacidad, digamos que han sido los hilos con los cuales he venido tejiendo las reflexiones varias en las que he venido trabajando. De ahí también, y ustedes se darán cuenta seguramente en la exposición, pues tomo también algunos elementos de los estudios feministas decoloniales, por supuesto,
que pues se han hecho preguntas importantes y que, digamos, en mi comprensión lo que siento es que tanto los estudios críticos en discapacidad como los estudios feministas nos han permitido no solamente pensar el género y la discapacidad, sino en general las relaciones, ¿no?, entre nosotros, las relaciones con el mundo, las relaciones con el conocimiento. Y ese es, digamos, como el eje o el énfasis de mi interés. En este marco, digamos, de posicionamiento, desde el lugar donde yo he construido como mi voz, junto con la voz de muchas otras personas, quiero plantear primero como algunos elementos justamente sobre lo decolonial, en términos de aspectos que me parecen importantes para poder derivar hacia el eje central, digamos, que nos convoca hoy, y es cómo desde ahí podemos ubicar el asunto de la deshumanización con la discapacidad. Por ahí sería el asunto. Y al final, quiero compartir una inquietud, una pregunta que me ha generado, digamos, esta reflexión, pero que siento que todavía no tengo los elementos suficientes para trabajarlos, y quizás hoy sea una posibilidad para empezar a profundizar o a llenar de más contenido como esa inquietud, y que está muy derivada de la reflexión que he venido haciendo a partir de los planteamientos de Franz Fanon. Eso sería como, en términos generales, la presentación que quiero compartir con ustedes. Bueno, entonces en primer lugar quiero, y si aquí alguien se atreve por el chat de pronto compartir sus primeras como ideas frente a la idea de la modernidad. Entonces, un poco, ¿cómo entendemos ese asunto de la modernidad? O cuando hablamos de la modernidad, ¿cuáles son las primeras ideas que vienen a la cabeza frente a eso que llamamos modernidad? No tengan miedo, por favor, digan lo que se les ocurra, de eso se trata, que podamos como pensar. Hablamos mucho, estamos muy en el marco de esto que se llama modernidad, y la idea es finalmente pensar cómo la hemos entendido, qué ideas están en nuestra cabeza en torno a eso que llamamos modernidad. Progreso, razón, grandes relatos, iluminación. Dispositivos de control. Gracias. Daniela, Karina, dice globalización, avances, organización dicotómica de categorías, ahistoricidad, normalidad. Muy bien. Esos son algunos de los elementos. Revolución industrial, gracias. Pensamiento científico, modernización, orden. ¡Ay, muchas gracias! Muy bien. Efectivamente, todos estos elementos componen y hacen parte de esto que nosotros hemos llamado la modernidad. Efectivamente, recordemos que parte de este proyecto ilustrado, que de alguna manera nos hizo creer en un asunto o en algunas posibilidades que se denominaron o se etiquetaron bajo la idea de la libertad, de la igualdad y la fraternidad para todos, que obviamente todo el asunto de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial generó como una gran esperanza en torno a la transformación de una sociedad que se basaba en algo que se pensaba que eran los mitos, que era, bueno, una serie de situaciones. No quiero entrar en muchos detalles en esto, pero digamos que esta idea de un cambio de sociedad, una transformación de la sociedad básicamente hacia el progreso, hacia la libertad, hacia la igualdad, digamos que inundó las diferentes ámbitos de la vida. Un poco a partir de lo que se plantea y empiezan a preguntarse los estudiosos de la decolonialidad,
tiene que ver con la idea de no ubicar la modernidad justamente como solamente como un asunto de época ni como un asunto de un momento histórico, sino, y esto es muy importante, una forma de entender y organizar el mundo. Una ontología, digamos, de la vida, de la sociedad, de las relaciones. Una forma de entender el mundo cuyo eje, como lo decían en el chat, es la racionalidad. Y esto es muy importante porque la racionalidad, digamos, o en torno a la racionalidad se va como a plantear muchísimas cosas que nos van a atravesar vitalmente. Una de las primeras que trabajan también fuertemente los decoloniales es la construcción del sujeto moderno. Un sujeto moderno que es ante todo un hombre blanco, occidental, heterosexual, ilustrado y productivo. Y eso es fundamental para el trabajo que nosotros vamos haciendo, porque esa idea de lo que es el sujeto moderno nos va entonces a plantear cómo debemos organizarnos y cómo se debe organizar el mundo para que ese hombre moderno efectivamente florezca, se desarrolle, etcétera, etcétera. En ese sentido, este sujeto racional tiene una transformación, un cambio importante en relación con la sociedad anterior y es su lugar de preponderancia entre los demás seres de la naturaleza. O sea, una de las cosas y las rupturas fuertes que se hacen es que el ser humano se pone por encima de los demás seres de la naturaleza y empieza a construir justamente algo que también decían en el chat, que es una dicotomía entre el ser humano hombre y particularmente y el resto de la naturaleza. Y también, como lo decían, se genera una historia lineal que básicamente desconoce otras historias, que desconoce otros conocimientos y que este sujeto moderno se atribuye la capacidad y la necesidad y la imperancia además de civilizar a las sociedades que no hacen parte de esa lógica. Entonces, efectivamente, esta ontología relacional se fundamenta en la producción de binarismos o como lo han llamado también algunos autores, dualismos ontológicos. Y en esto también nuevamente les pregunto, ¿cuáles son los binarismos ontológicos o esas maneras dicotómicas de entender el mundo que quizás recordamos o tenemos mucho más cerca de la memoria? Normalidad, anormalidad, salud, enfermedad. Naturaleza, cultura, que es sumamente importante. Varón, mujer. Civilización y barbarie, lo productivo y lo improductivo. Asalariado, no asalariado. Cuerpo, mente. Capacidad, discapacidad. Bien, estos, y seguramente si seguimos recordando, vamos a encontrar muchísimas otras formas binarias en cómo se ha organizado la sociedad, ¿no? Quizás las más fuertes y las que más han sido trabajadas, de las que hemos visto en el chat, justamente son esto de primitivo, salvaje versus lo moderno, lo civilizado, lo productivo versus lo improductivo, todo el asunto de lo que es subdesarrollado, atrasado versus el progreso y justamente el desarrollo. Obviamente se ha trabajado muchísimo el asunto de los hombres versus las mujeres, el cuerpo versus la mente, la naturaleza versus la cultura. En ese marco, algo muy importante que ha sido el saber versus el conocimiento, la ciencia,
la razón versus la emoción, como también lo plantean en el chat, ¿no? El cuerpo y la mente, el hombre versus la naturaleza también, ¿no? Esta dicotomía. Y para quienes venimos trabajando y hemos trabajado en la investigación, el asunto del objeto versus el sujeto, ¿no? Estas y muchísimas otras más formas dicotómicas de entender el mundo, digamos que se han apropiado de nuestra manera de entender y de asumir naturalmente lo que somos y cómo debemos establecer nuestras relaciones. Digamos que se han constituido o han ayudado a configurar algo que llaman también algunos autores los principios de la ontología moderna, que básicamente, y como también lo planteaban en el chat, plantea o trabaja sobre la idea de una historia universal, única, centrada en los grandes relatos, relatos que además casi siempre están fundamentados sobre grandes hazañas, grandes conquistas, algunos héroes, héroes que son casi siempre algunos, poquitos, normalmente hombres, ¿cierto? También cimentados sobre la idea de una única verdad y realidad, y por supuesto en donde la ciencia y el conocimiento de las disciplinas plantean una manera importante de acercarse a lo que se llama la realidad, eh, a partir, pero de una forma diseccionada de comprenderla, es decir, comprenderla por disciplina, ¿no? Encajonada en conocimientos disciplinares, con lo cual se nos ha quitado, se nos ha de alguna manera mermado la posibilidad de entender las realidades en su manera más compleja. Bien, la modernidad entonces se configura como un proyecto, ¿no? Más que una época, decíamos antes, como un proyecto que se decanta en tres grandes proyectos. Ustedes aquí también van a reconocer rápidamente. Pues el proyecto cultural, que básicamente está planteado desde el desarrollo científico, el proyecto económico, pues que el capitalismo es como su eje, y el proyecto político también, que está planteado básicamente desde la idea de la democracia. Esos tres proyectos han configurado también, digamos, si se quieren, tres tipos de sujetos: un sujeto cultural, un sujeto económico, un sujeto político. Estos sujetos, digamos que tienen unas características que funcionan muy bien en esta nueva sociedad. Por un lado, el sujeto cultural, que es el sujeto del conocimiento, de la academia, de la ciencia y de la sociedad de masas. Un sujeto económico, que básicamente es el de los empresarios, los trabajadores y los consumidores. Un sujeto político, que es el de los gobernantes y los ciudadanos. ¿Y por qué todo esto? Porque finalmente estos elementos, estas tres formas, digamos, de sujetos que les he planteado, que tienen o obedecen a una idea de un proyecto de la modernidad, configuran lo que se llama ese sujeto histórico moderno: hombre, blanco, occidental, heterosexual, ilustrado y productivo. Y sobre eso se va a decidir sobre cómo se lee o se identifica lo que no encaja en esa lógica del sujeto moderno. Y esto va a ser bien importante. Ahora bien, uno de los elementos importantes también que trabaja la decolonialidad tiene que ver con romper con estos relatos modernos y grandes relatos, eh, que empezando porque nos hablan de una sola modernidad, ¿no? La modernidad occidental. Y aquí entonces hay que ponerle ese apellido como a la forma como entendemos o nos expresamos de la modernidad. Porque una de las cosas que nos dicen Santiago Castro, el mismo Dussel, bueno, otros autores, es que a partir de lo que se llamó el descubrimiento de América, que fue todo el ejercicio de colonización, de conquista, de avasallamiento que se hizo a las Américas, lo que se trató fue de construir realmente esa idea de sujeto moderno en oposición al sujeto que estaba en las Américas Latinas. Pero lo único que se nos trajo fue la versión occidental de la modernidad. Y un poco lo que nos animan es a que empecemos a tratar de reconocer, de conocer, de identificar,
de profundizar en otro tipo de modernidades que se dieron en el mundo. Dussel tiene unos ejercicios muy interesantes y muy bonitos en el que efectivamente nos muestran como las diferentes maneras en que se fueron dando esas modernidades, no solamente en Europa, sino también incluso aquí en las Américas, muchísimo antes de 1492, perdón, ¿no? Muchísimo antes de todo eso, cómo se fueron dando incluso aquí en la misma América Latina unos procesos que fueron generando unas formas también de conquistas, unas formas, digamos, de producción de sociedad distintas, que pues por este relato único y universal se fueron desconociendo y se fueron perdiendo. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con la discapacidad? Como les decía, es como un marco general para que veamos desde dónde nos vamos ubicando y posicionando. Aquí hay muchas discusiones que hacer, tendríamos que entrar a desarrollar con mayor profundidad algunos de los elementos que les he planteado, pero la idea es que básicamente tengamos un primer elemento para que podamos entender los otros elementos o los otros asuntos relacionados ya con la discapacidad, cómo caen, cómo encajan y cómo se desprenden de este gran relato que se llama la modernidad occidental. Bien, en ese marco entonces, lo que nosotros hemos venido viendo es que frente a la idea de discapacidad, pues se han posicionado básicamente como 4 comprensiones, ¿no?, sobre la discapacidad. Y van a ver cómo están fuertemente relacionadas con los elementos que les dije antes. Hay una primera que es mucho más antigua, pero que por supuesto se fundamentó y se consolidó con la religión, y muy particularmente con la religión católica, que es esta idea de entender la discapacidad desde la conmiseración, desde la redención, eh, y que tenía que ver pues con justamente esa capacidad de algunas personas para entender a los que tenían discapacidades, para salvarlos un poco de algo que se pensaba y se consideraba que había sido, que era como un castigo divino, y que por algo malo que habían cometido tenían esos defectos o esas dificultades, esos problemas, ¿no? Pero habían quienes eran misericordiosos y podían ayudarlos por lo menos a tener una vida más o menos tranquila. Esa es una comprensión que uno dice, bueno, pero eso hace de mucho tiempo, seguramente de principios de la modernidad, pero la verdad es que todavía se mantiene, todavía sigue siendo muy fuerte en algunas de nuestras regiones, por ejemplo, en las áreas rurales, todavía se mueve muchísimo esta forma, digamos, de comprensión de la discapacidad. Pero no solamente allí, también en otros espacios geográficos es muy fuerte pensar, por un lado, que esto puede haber sido un castigo, algo que hicimos mal, algo que no hicimos, ¿cierto? Y que entonces por eso nuestro hijo, nuestra hija nace con algún tipo de discapacidad. O si la adquiere después, también tuvo que ver con algo relacionado con eso. Eh, y eso se traduce, y lo vamos a ver después también, en asuntos muy concretos de las prácticas. Y es que entonces la exigencia de los derechos para las personas con discapacidad se convierte más que en la exigencia de los derechos, en el favor y en la bondad de los funcionarios públicos que quieran ayudarnos a conseguir el cupo en la escuela o ciertos tratamientos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se convierte, o sea, esta lógica instalada, esta comprensión instalada, se reactualiza, que es uno de los elementos también que trabaja la decolonialidad, y es cómo todos estos principios de la modernidad tienen nuevos nombres, nuevas formas, se actualizan con nuestros mundos más modernos y más contemporáneos, pero siguen allí, ¿no? Como marcas, siguen estando instaladas. Y este es uno de esos casos, ¿no? Todo el asunto de la eh, misericordia, cómo se tiene una pequeña transformación para abordarse como favor, como ayuda, ¿cierto? Para conseguir las cosas que
se necesitan y que por derecho, digamos, necesitaríamos tener. La otra comprensión instalada, seguramente ustedes la manejan muchísimo más, que tiene que ver con la mirada y la entrada médica al asunto de la discapacidad, que digamos que se ha tejido, se ha construido a partir de la patologización, de la institucionalización, la medicalización, y también en muchos casos la reclusión y el aislamiento, ¿no? Llevar a las personas a otros lugares para que se recuperen, para que se rehabiliten, todo este proceso que es muy fuerte. Y un poco como hablábamos también ayer con Paula, el problema no es per se el proceso, digamos, de rehabilitación o las ayudas o las prótesis o la medicalización, sino lo que esto genera en términos de dependencia, ¿no? Y por otro lado, de estigma, y ya también lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? La idea de que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad son enfermos, enfermos de alguna manera. Esto va calando muy fuertemente en la subjetividad de las personas con discapacidad y sus familias o su ambiente más próximo, lo cual, bueno, va generando una serie de dificultades en la relación y en las posibilidades también de avanzar en la vida, digamos, como personal. El otro elemento de las compresiones instaladas tiene que ver con este asunto estatal, legal, en donde se generan unos procesos de instrumentalización. La sociedad moderna occidental en general utilizó por un lado la economía, por otro lado la estadística, pero por otro lado la capacidad, digamos, de nombrar, de escribir y hacer clasificaciones de las personas, de las plantas, de las ciencias del conocimiento, es decir, todo un ejercicio taxonómico que ha ayudado también a construir estos binarismos de los que hablábamos anteriormente y que en particular con las personas con discapacidad o para las personas con discapacidad ha configurado como una forma, digamos, de profundizar en esa comprensión que les hablaba antes de lo médico, de darle nombres súper especializados, súper específicos a cada una de las formas en que se presenta la discapacidad, plantear tratamientos muy particulares, formas incluso de tratar a estas personas, es decir, todas unas condiciones muy particulares para generar eh, formas, digamos, de nombrar al otro a partir de lo que se considera es lo anormal o es lo enfermo. Y esa misma lógica se ha constituido en elementos para explicar, para nombrar y para definir en términos legales las posibilidades o hasta dónde pueden llegar o no llegar las personas con discapacidad, hasta dónde pueden realmente acceder a un cupo de la escuela. Ustedes seguramente mucho más que yo saben que muchas de las mamás que están buscando, por ejemplo, cupo justamente en la escuela, necesitan del dictamen médico que diga que ese niño tiene tal problema y que está en estas condiciones, pero que no es dañino para la sociedad, etcétera, etcétera, para que pueda ser recibido. Si no pasa por allí, y eso está legalmente organizado, es decir, es un procedimiento legal para que se permita o no se permita el acceso de algunos niños a la escuela. Y como eso, muchísimas otras cosas, ¿no? Un poco en el trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde la Universidad Central, lo que vemos y con algunos colectivos, sobre todo de mujeres, es que todo el asunto legal para, por ejemplo, cuidar a los hijos o para tener, acceder a herencias, se convierte en un asunto, en algo muy, muy difícil que pasa por considerar o no considerar a la persona con discapacidad apta, eh, eh, capacitada obviamente para tomar decisiones y esto pues los empieza a vulnerar fuertemente. Y por supuesto la otra comprensión instalada es el asunto de lo utilitarismo en el marco de la idea de la productividad que el capitalismo como ha instalado. Todas las personas que no son productivas, ¿cierto? De alguna manera van quedando aisladas de ese sistema, de ese centro, digamos, del sistema. Pero además,
eh, se espera que quienes no son productivas o no pueden serlo, de alguna manera, en algún momento de la vida, lo logren y se inserten a ese mercado laboral, a ese mercado de consumo, a ese mercado, digamos que el capitalismo se requiere ya sea como mano de obra. Y en parte por ahí empieza también lo de la inclusión laboral. Y en los ejercicios de rehabilitación, nuevamente, muy de la mano con la perspectiva médica, con la perspectiva instrumental, legal y estatal, lo que buscan es volver normales o hasta donde sea lo más parecido a lo normal a las personas con discapacidad para que se puedan efectivamente vincular a ese marco eh, eh, a esa más bien, a ese grupo laboral, a esa idea de productividad, de aportar a la sociedad, muy desde ese imaginario de lo que es la productividad, ¿no? Por ahí van trabajando. Bien, con estas lógicas, con esta idea de un sujeto histórico moderno, que se traduce como hombre blanco, occidental, heterosexual, ilustrado, productivo, que obedece pues a esos elementos que hablamos de un proyecto político, económico, cultural, social, en donde la ciencia, la racionalidad, por supuesto la productividad, constituyen o constituirían el escenario en donde ese sujeto moderno occidental va a actuar y que se le denomina en términos generales el ciudadano, el que tiene derecho, el que tiene formas de decidir, de pronunciarse en esa sociedad, de vincularse de maneras distintas también en esa sociedad, aparece o empezamos, si quiere, a pensar decolonialmente qué significa todo esto para la discapacidad. Yo quería, perdón. Bueno, en este marco, cuando hablamos o cuando en el trabajo que yo empecé a hacer de vincular la reflexión de la decolonialidad a la discapacidad, intentando ser sumamente cuidadosa en no trasladar solamente conceptos o no trasladar eh, 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 palabras o no trasladar, digamos, de manera muy amplia y general las discusiones, sino tratar de ver efectivamente hasta dónde era posible hacerlo. Empiezo a encontrar que, por un lado, el asunto de la ciudadanía se queda sumamente corta cuando hablamos de las personas con discapacidad, porque efectivamente ciudadano no sería todo el mundo. Hay unos ciudadanos, hay unos que son más ciudadanos que otros y hay unos que definitivamente no son ciudadanos. En el primer ejercicio en el que yo me encuentro, que fue hace ya varios años y que lo hago básicamente en la escuela, una de las cosas que me parecieron más importantes, digamos, del trabajo de investigación en ese momento, es ver cómo las personas con discapacidad son básicamente consideradas como preciudadanas, es decir, personas que tienen la capacidad y la posibilidad de ejercer, de exigir sus derechos, de ejercer y producir en la sociedad desde otros lugares, pero que no se les considera lo suficientemente aptas. Y por eso necesitan siempre de la dependencia y de la tutela de otros y de otras. Y esto en un ejercicio muy complicado, básicamente de homogenización de la discapacidad, ¿no? Todas las discapacidades como se dice en forma coloquial, se meten en un solo saco y se construyen políticas generales sin tener en cuenta las particularidades, las condiciones en las que se dan esas discapacidades, los contextos en los cuales se dan esas discapacidades. Y ahí aparece pues uno de los elementos importantes que trabajan digamos que se deriva del trabajo de las feministas que tiene que ver con la interseccionalidad, la posibilidad de entender la discapacidad como algo muchísimo más complejo, que no es una población vulnerable, eh, concreta, específica, igual, ¿cierto? Sino que esta tiene que ver o se cruza con otras cantidades de elementos
que también en algunos casos han tenido unas marcas de estigmatización o de vulneración muy fuertes. Entonces, ¿cómo empezamos a ver el asunto de la discapacidad con la clase social, con el tipo específico de discapacidad, con la raza, con el género? Aquí, por ejemplo, el asunto de la raza ha sido un tema que poco se había abordado. Aquí mi compañero Alexander de Antioquia ha venido haciendo unos trabajos muy interesantes con las comunidades indígenas y la discapacidad, no solamente para encontrar en esas comunidades y en esos grupos poblacionales las personas con discapacidad y ver cómo allí funcionan o cómo no funcionan o cómo operan, sino básicamente para entender desde qué lugares se comprende, se asume, se piensa, se reflexiona el asunto de la discapacidad. Es decir, no es solamente un asunto de encontrar los cruces entre la clase social media y la discapacidad, o las mujeres y la discapacidad, o las negras, o los negros y la discapacidad, las personas en silla de ruedas, mujeres con discapacidad. No, no se trata solamente de hacer cruces entre diferentes marcas, digamos, de vulnerabilidad que se tienen, sino de cómo esos cruces han venido configurando unas comprensiones muy particulares de la discapacidad, han ampliado las posibilidades de entenderles, de darse cuenta que muchos de estos grupos sociales traen a cuestas una historia muy fuerte, unas huellas, dicen los decoloniales, muy fuertes de haber sido estigmatizados, de ser dominados, de entrar en procesos justamente de subalternización. Y cuando se cruzan, pues no solamente hay doble, triple estigmatización, sino que también en algunos casos se generan unas comprensiones distintas y nos ponen a pensar desde otros lugares esas formas, digamos, de entender algo tan particular que podría ser la discapacidad. Entonces, un poco la idea de la interseccionalidad tendría que ver con una apuesta a visibilizar las diferencias, una apuesta a, por supuesto, a deshomogenizar, una apuesta a entender que la discapacidad, al igual que muchas otras cosas, se da en contexto, se debe explicar en contexto, se debe explicar, perdón, eh, a partir de procesos históricos. eh, y bueno, algo que nos han enseñado compañeros como Alexander es cómo la cultura, la lengua y por supuesto las ontologías, por ejemplo, de los grupos étnicos, nos ayudan a entender otras formas, otras maneras muy particulares eh, que no pasan necesariamente por la dicotomía, por ejemplo, entre enfermedad y salud, o que no pasa entre la idea de lo productivo y lo improductivo, sino que sin romantizar tampoco, por supuesto, las maneras como se entienden, sí existen otras, o sea, básicamente hay otras posibilidades de entrar a comprender la idea de la discapacidad a partir justamente de todos esos elementos históricos, culturales, de la lengua, de la manera como se nombra y por supuesto de las relaciones o sobre todo de las relaciones que se establecen con la discapacidad. Entonces el asunto de la interseccionalidad va a ser fundamental, va a ser transversal para empezar a hacer un ejercicio decolonial que nos ayude básicamente a ampliar las comprensiones y desde allí pues también las relaciones y las formas como nos acercamos al tema de la discapacidad. En ese marco también, digamos, de empezar a abrir el pensamiento y de pensar el asunto de lo decolonial, eh, yo me encuentro básicamente con, pues bueno, en ese ejercicio uno se encuentra con muchos autores y a mí particularmente me impacta y me llama mucho la atención Frantz Fanon, eh, que por supuesto hace un ejercicio muy importante en torno a la manera como se ha construido esta idea de colonos con las comunidades, los grupos sociales negros y en general sobre cómo ha sido todo este proceso, digamos, de colonización, en este caso en la misma Europa a partir de la relación entre Francia y los martinicos.
Y allí él empieza a pensar algunas cosas sobre cómo es ese proceso de subjetivación, de construir subjetividades en las personas negras, en las comunidades negras, en la manera como se van configurando nuevas eh, formas de entender, digamos, lo negro eh, en ese proceso, digamos, de subjetivación y sobre todo de la relación de dominación que hay en ese marco. Y él empieza a trabajar unos elementos muy interesantes que me permiten a mí como ir decantando algunas cosas. Por un lado, y estos son como los tres elementos, digamos, con los cuales quiero ahora trabajar básicamente el eje, digamos, de la charla de hoy, que tiene que ver con la naturalización, deshumanización, objetualización de las personas con discapacidad. Entonces, por un lado, el asunto de cómo se empiezan a borrar las diferencias, cómo se empiezan a hablar de las deformidades, de las discapacidades, de las alteraciones, como ya lo decía, dentro de un marco de lo masivo, de lo homogéneo, en donde esas pequeñas diferencias no existen y en donde entonces lo interseccional aparece como una herramienta y una posibilidad de avanzar en la comprensión mucho más compleja de la discapacidad. Por otro lado, lo que implica la invisibilización de esas diferencias en términos de las categorías de género, de raza y de clase social, entre otros, pero seguramente hay muchas otras marcas que son importantes, digamos, abordar. Y por otro lado, lo que llamamos la naturalización y la deshumanización, ya propiamente dicho. Yo abordé o he venido trabajando tres elementos básicamente de esa naturalización y de esa deshumanización, pero seguramente hay muchísimos eh, otros elementos que hay que empezar a traer y a trabajar cuando hablamos de estos procesos de deshumanización. En particular, yo he venido trabajando en tres grandes elementos y quiero seguir como profundizando. Ojalá ahora, mientras vamos conversando, aparezcan otros elementos a partir de los cuales podamos como construir esto. Uno que ha sido para mí muy importante tiene que ver con el lenguaje. Lenguaje como una manera explícita, una manera muy fuerte, sistemática de anular al otro, de invisibilizarlo, de desconocerlo, pero también de ponerlo en un lugar de subalternidad muy fuerte. Y aquí, justamente hago alusión a un concepto que trabaja Frantz Fanon que tiene que ver con el bestiario. Para abordar el asunto del bestiario, les propongo que también en el chat ustedes recuerden todas las maneras con las que han tenido contacto o que han escuchado o que han sido cercanas a ustedes sobre cómo se nombra a las personas con discapacidad. ¿De qué manera recuerdan ustedes que se nombra a las personas con discapacidad? Permítanme un segundo que mi computador se va a desconectar. 2 segundos nomás, mientras tanto ustedes van pensando y colocando en el chat. Contrahecho, bueno, eso es nuevo para mí, Claudia. Ahora podríamos conversar o que nos cuentes. Lisiado, disca, inválido, cadeirantes, claro, en portugués. Gracias, Alex. Discapacitados, enfermos, impedidos, limitados, incapacitados, enfermito, anormales,
minusválidos, tullidos, especiales, con capacidades diferentes, deficientes, deficitarios, raros, brutos o locos. Fíjense cómo la mayoría de esos términos están muy de una manera peyorativa, al que le falta algo, ¿cierto? Siempre están en un lugar de no completud, diría Scliar, ¿no? Carlos Scliar. En un lugar en donde no son los hombres que necesitamos para trabajar en la sociedad moderna de la que hablamos antes. Entonces, efectivamente, están en desventaja, son limitados, deficientes, bueno, todas las cosas que se han dicho. Si son enfermedades mentales, como lo plantean en el chat, idiotas, retrasados, brutos, lentos, eh, en fin, ¿no? Hay una serie ahí de asuntos, minusválidos, débiles, rengos, ¿no? Son muy pocos los términos que de pronto, y eso tiene que ver más con los procesos de reivindicación y de fortalecimiento y de empoderamiento de las personas con discapacidad, que se han empezado a utilizar otro tipo, digamos, de formas de nombrar que van con la idea de producir otros imaginarios y producir, por supuesto, también otras formas de relación. Lo disca, por ejemplo, y eso lo aprendí más en el grupo del GT con mis compañeros, con Alex y con Lelia, haciendo justamente la revista una revista que después les voy a contar, la revista que hicimos sobre discapacidad, en donde lo disca aparece más como una posibilidad de reivindicar y de pensar desde otro lugar, justamente la discapacidad, ¿no? Pero la mayoría de los términos, de las ideas que tenemos para nombrar a la discapacidad están en un lugar de inferiorización del otro, ¿no? Son inadaptados, son anómalos o son anormales, lentos, brutos, todas estas cosas que hemos dicho. Incluso dependiendo también del tipo de discapacidad, son monstruos, ¿no? Son eh, personas que no son agradables, que nos causan temor, que nos generan ansiedad, con las que no sabemos cómo relacionarnos. Todas estas formas, incluso algunas aceptadas e incluidas en la política pública, ¿no? O sea, ya hay muchas personas que han hecho ejercicios sobre cómo se ha construido la política pública eh, y cómo se han incorporado y también se han ido transformando justamente las maneras de nombrar, pero muchos de estos términos han estado en la política pública y eso implica que son de alguna manera aceptados y eso implica además de alguna manera que han sido asumidos como parte, digamos, del imaginario social para referirse o para relacionarse con las personas con discapacidad, ¿no? Lo de minusválidos estuvo muchísimo tiempo en los documentos de política que pues por supuesto daban justamente todas las estrategias para abordar o tratar el asunto de la discapacidad. Pero también lo ha estado, los discapacitados ha sido y fue durante mucho tiempo también una palabra utilizada en el marco de los documentos públicos, lo de deficiencia y los deficientes. Entonces son como algunos de esos términos aceptados, formalmente aceptados, y los otros que son más del argot cotidiano, pero todos finalmente con ese lugar, digamos, que lleva a las personas a entender, a comprender, a generar un imaginario, una representación, un lugar del otro en estado de indefensión, de minoría, de, de inferiorización. Fanon justamente se refiere a esto cuando habla de la manera como los colonos se refieren a los negros, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el lenguaje del colono, cuando se refiere al colonizado, en este caso a los negros,
Dice él, es un lenguaje zoológico. Alude a los movimientos de reptil del amarillo, a las emanaciones de la ciudad indígena, a las hordas, a la peste, el pulular, el hormigueo, las gesticulaciones. El colono, dice Fanon, cuando quiere describir y encontrar la palabra justa para referirse a ese otro, para referirse en este caso al negro, constantemente acude al bestiario. El bestiario entonces es toda esta manera de nombrar y con ella toda la manera de conceptualizar y de hacer aparecer al otro. Y esto es muy fuerte porque la manera de nombrar no solamente nos plantea justamente cómo nos relacionamos, sino cómo definimos y en qué lugar colocamos al otro, ¿no? Desde dónde nosotros nos ponemos para poder hablar del otro. Ahora, como yo les decía, esto puede ser parte de lo que hablamos en lo cotidiano, pero lo que uno se da cuenta es que ha sido un ejercicio muy en el marco de lo que llamamos la modernidad occidental, desde la ciencia, desde la ideología, digamos, religiosa, pero también desde lo jurídico y desde los planteamientos económicos, estos términos han estado presentes y han dibujado la configuración de estos imaginarios y estas representaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar desde la ciencia, se ha hablado justamente del fenómeno humano, de lo inválido, de las rarezas, de las anomalías, de lo anormal, de lo discapacitado, del discapacitado, de la discapacitada, y con esos muchísimos otros términos que son sumamente más científicos, que van hasta la definición específica de la enfermedad, del padecimiento, de la manera como se nombra esas formas distintas, digamos, de estar los cuerpos. Desde lo religioso, pues en la idea del castigo divino, del pecado, del monstruo atado a estos cuerpos distintos. Desde lo jurídico ha sido muy fuerte el asunto de lo preciudadano, del el tutelaje constante y de llamar interdicto a las personas con discapacidad para asumir o no asumir cierto tipo de responsabilidades o poder, digamos, interactuar con ciertos procesos que tienen este carácter más legal o estatal. Y pues obviamente desde nuestra economía capitalista, todas las personas que no se pueden vincular fuertemente a la producción, pues son incapaces y son improductivos también. De tal manera que el bestiario, el lenguaje, ha configurado una manera muy particular de dar o de mencionar, de nombrar al otro, a los otros, a las otras. Ese bestiario, en palabras, digamos, del ejercicio que hace Fanon, configuraría una manera muy particular de deshumanización. Porque si todos estos elementos que ustedes han dicho en el chat y muchos otros que podríamos trabajar están contrarios a esa idea del sujeto moderno, productivo, masculino, heterosexual, blanco, etcétera, etcétera, que se inserta en el mundo del capitalismo, de la democracia, de la ciencia, de la tecnología. Si es contrario a todo esto, empieza a estar en un lugar distinto, a un lugar que llamaría Fanon del no ser, es decir, un lugar en el que no se reconocería a ese otro como un ser humano que se relaciona en el marco de la sociedad, que tiene para aportar, sino más bien como un sujeto, un ser que está en otro lugar, en otra línea. El bestiario justamente alude a todo eso que no es lo humano, que no es eh, lo que tiene la capacidad de insertarse justamente en el mundo social y que estaría muchísimo más cercano a gestos, prácticas relacionadas con lo animal. Asunto que también ya tiene un problema muy, muy fuerte porque en el marco de esta dicotomía entre la naturaleza y lo humano implica que todo lo que no es humano se puede dominar, se puede avasallar,
se puede violentar, ¿cierto? Y eso implica entonces una relación muy particular con todo aquello que no se considera o no está dentro del marco de lo humano. El bestiario sería una de las herramientas, de las estrategias, de la forma en que se configuraría esa no humanidad del otro, y muy particularmente aquí en las personas con discapacidad, ese lugar, ese no lugar del otro, eh, que legitima, digamos, las prácticas que tenemos y que se tienen, digamos, desde lo cotidiano, pero también desde lo estatal, desde lo formal, frente a cómo asumimos, entendemos y nos relacionamos con el otro. Los otros elementos que yo en alguno de los textos que he escrito llamé los cuerpos sin corporalidad. En general es la idea como el cuerpo como el eje también de todos estos procesos de deshumanización. Elementos que son sumamente importantes porque para muchos autores el cuerpo es pues el primer lugar en donde se eh, ensaña toda la violencia, en este caso de los colonos, ¿no? El lugar en donde tú puedes dirigir toda esa violencia y todo ese desconocimiento. El cuerpo representa como ese lugar material en donde yo puedo ejercer mi poder y mi dominación. Entonces, también la manera como se configura ese cuerpo, como se configura esa idea del cuerpo del otro y de la otra, nos estaría planteando una forma muy particular de cómo nos relacionamos con esos otros. El cuerpo blanco, el cuerpo productivo, es decir, lo que llaman el cuerpo normal, es el cuerpo que tiene, digamos, decía yo antes, se, 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 eh, se plantea como misión civilizar, normalizar, rehabilitar, porque los cuerpos tienen que parecerse a ese sujeto moderno, ¿no? Entonces, todo lo que esté por fuera de esa idea hay que tratar hasta donde sea posible de normalizarlo y traerlo hacia esta idea del sujeto moderno occidental. Y si no se logra, pues entonces quedará en un lugar también distinto, quedará nuevamente eh, apartado y en unas condiciones muy distintas de lo que creemos o necesitamos como parte de este sujeto moderno. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando efectivamente de esa configuración simbólica, material, histórica, que produce también unas formas de entender y comprender a los sujetos, pero también a las relaciones con los sujetos. En el caso de las personas con discapacidad, en el ejercicio que yo he venido haciendo, encuentro como tres elementos que son sumamente fuertes relacionados con esa idea de cómo se maneja el cuerpo. Por un lado está el cuerpo sin sujeto y el cuerpo sin historia. Y cuando hablo de esto, básicamente me remito a un acercamiento que tuve con unas mujeres, con un colectivo de mujeres con discapacidades distintas que básicamente tienen una discusión muy fuerte con todo el sistema de salud y la manera como ellas desaparecen como mujeres, desaparecen como sujetas, ¿cierto? En los marcos de atención de salud para convertirse simplemente en el nombre de la enfermedad o de eh, sí, la enfermedad porque así lo mencionan en el sector médico, de la enfermedad que tienen. Ni su nombre, ni su historia como personas, hace parte de la forma como el médico se relaciona con ellas. Son simplemente un cuerpo dañado, un cuerpo maltrecho, un cuerpo deforme que necesita una atención, un medicamento, una revisión. Y la única historia que aparece en esos cuerpos es la historia médica, ¿no? Todos los antecedentes médicos. El resto, el sujeto, las mujeres, no, no aparecen, digamos, como personas
que están allí, que pueden conversar, a las que se les puede preguntar, con quien se puede indagar. Son solo nombres de enfermedades, básicamente, o nombres de la discapacidad por la cual aparece en su cuerpo. Aquí yo tengo un sesgo fuerte por el trabajo que he venido haciendo y es que básicamente tengo en mi cabeza y en mis relaciones ejemplos de lo que les ha pasado a mujeres, sobre todo que van a consulta médica. Eh, Quiero y necesito y espero, si ustedes tienen experiencias, de ampliar esta visión no solamente a las mujeres, sino a otras comunidades, a otras poblaciones, a otros sujetos. Pero lo que yo he podido encontrar y lo que me conversaban estas compañeras de la colectiva es que, por ejemplo, cuando van al médico, poco les importa su desnudez, poco les importa incluso que estén sintiendo frío. Yo tengo una cita por ahí en el texto que escribí, en donde con otra persona, con otras mujeres, se tienen ciertos cuidados, ¿no? Frente a estar cubriéndolas, es porque se entiende que ahí hay una persona que necesita de cierta intimidad, que requiere cierto cuidado frente a su cuerpo, a la manera como ella quiere o no exponer su cuerpo. Pero en los casos de las personas con discapacidad, esto se olvida por parte del personal de salud en gran medida. Por supuesto, no son todos y hay que siempre hacer ese tipo de consideraciones, pero es una violencia fuerte porque tienen una discapacidad, porque no se pueden mover por ellas mismas, porque no se pueden cubrir por ellas mismas o simplemente porque son eso, una rareza, una enfermedad, una distorsión, y lo que importa allí es la historia clínica y no su historia como personas, como mujeres, como sujetos, como madres, etcétera, sino la historia de la enfermedad que poseen. A esto se refiere la idea de el cuerpo sin sujeto y sin historia, ¿no? Cómo se pierde la dimensión de que las personas tienen conocimientos, tienen saberes, tienen experiencias, tienen prácticas y pueden desde allí construir una relación distinta también las personas del servicio de salud. Pero eso también lo podemos trasladar, lo podemos mirar, lo podríamos identificar en el colegio, en los parques recreativos, bueno, en una serie de situaciones cotidianas en las que estos cuerpos desaparecen, donde desaparece también la historia de esos cuerpos y solo quedan personas con anormalidades. El otro elemento de este énfasis en el cuerpo tiene que ver con los cuerpos desintegrados. Y aquí básicamente también retomo la historia de algunas de las compañeras de la colectiva, en donde se ha configurado una representación de las personas con discapacidad en las que de alguna manera se invalida su posibilidad de tener las mismas experiencias, sensaciones que cualquiera de las personas que no poseen ninguna discapacidad. Y esto me refiero a la idea, por ejemplo, de la sexualidad, del placer, de la sensualidad, del deseo, eh, de formar familia, de construir afectos, de formar pareja, de tener hijos. Todo esto se vuelve un complique y un enredo para las personas con discapacidad. Es más difícil conseguir pareja. Si eres mujer, tienes unas condiciones y unas características particulares para poder conseguir pareja. Casi que necesitas alguien que te cuide, pero si eres hombre también hay otras consideraciones. Pero si tú quieres ser mamá, no importa la discapacidad, tienes que pensártelo, ¿cierto? Porque quizás no sea lo más adecuado en tu condición, eh, y un poco la idea también por los ideales y representaciones que tenemos sobre lo que es ser madre o no ser madre. Entonces, bueno, una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad no puede ser madre porque no puede cuidar, tendrían que cuidarla a ella. Todos estos elementos empiezan a estar allí y empiezan a jugar un papel muy importante para fragmentar los cuerpos y empezar a disociar o quitarles elementos que son fundamentales en la vida humana, en la vida de estar todos
digamos, de lo que todos aspiramos y queremos ser. Ser deseados, desear, poder efectivamente tener una sexualidad libre, abierta, eh, también con cuidado, etcétera. Pero estos temas ni siquiera a veces cruzan por la mente ni de las personas con discapacidad, ni de sus familias, ni de quienes los cuidan, ni de quienes los atienden, ni de quienes los rodean, ¿no? Son unos cuerpos extraños, no por la discapacidad, sino porque se les quita como todas estas posibilidades y todas estas dimensiones que son parte fundamental y complementaria y transversal más bien de lo que somos como sujetos, ¿no? Es esta idea de romper con esa unidad del cuerpo y entonces dejarnos solo ciertas cosas, en este caso un cuerpo material, un cuerpo material y muy restringido en esa idea de lo material. Eh, mm, yo había planteado la posibilidad de escuchar una canción, pero se las recomiendo, de Víctor Manuel, que cuenta justamente una historia sobre dos muchachos que se conocen en una institución, que han sido dejados allí pues porque sus familias, por las razones que sean, no las tienen en su casa, y allí se enamoran. Y esta canción parte de una historia real de una pareja que ya tiene muchísimos años, ya creo que ya, pues no sé, esa canción se hizo hace muchísimo tiempo, y lo que nos muestra es justamente esa idea de poder configurar pareja y de permanecer como pareja durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? Claudia dice que sí, es bellísima esta canción. Tiene una, bueno, primero, la primera parte de alguna manera nos acerca a estos elementos modernos, estigmatizados sobre la discapacidad, ¿no? La idea del castigo, bueno, de otras cosas, pero después nos muestra esta otra realidad que para nosotros se ha convertido como en algo que no es propio de las personas con discapacidad, que está ajeno. Muchas veces, incluso si las niñas y los niños sienten que se están, o los adolescentes, que se están enamorando, se hace un ejercicio para desestimar la expresión de los afectos y de ese tipo de sentimientos, porque no es propio de ciertas personas con discapacidad. Y aquí hay que decirlo también, dependiendo del tipo de discapacidad, ¿no? No es lo mismo y no se acepta de la misma manera que tú tengas manifestaciones afectivas o deseos, por ejemplo, de formar pareja o ser madre, si tienes una eh, discapacidad relacionada con lo intelectual o con lo físico. Son distintas las maneras como se entiende, cómo se asume y cómo se relaciona, por ejemplo, lo afectivo. Pero por allí va un poco la idea de esa desintegración de los cuerpos, de cómo no es posible, por ejemplo, con esta idea fuerte de fragmentar los cuerpos y de quitarles como todas sus potencias y sus dimensiones, como no sé, hasta hace muy poquito ni siquiera pasaba por la mente la pregunta de las personas con discapacidad LGTB, ¿no? O sea, diversidad sexual, personas con discapacidad, eso no era un tema, no era posible entenderlo, no estaba en nuestra cabeza, como si fueran algo distinto a lo humano, ¿no? Como si fueran algo distinto, diferente, algo que no cabe dentro de esta idea de lo que entendemos como humano. Entonces, por supuesto, este tipo de preguntas no eran posibles hacerse. Justamente los procesos de reivindicación de las personas con discapacidad han permitido que estas y muchísimas otras preguntas empiecen a aflorar, empiecen a trabajarse, empiecen a ser parte de la discusión abierta, transparente y profunda que debemos hacernos todos como sociedad, no solamente de las personas con discapacidad, sino sobre todos en general. No como rareza, no como una normalidad, sino como parte de la vida y de las formas continuas y permanentes de relacionarnos. El otro elemento relacionado con el cuerpo es la autonomía. La canción se llama, Solo pienso en ti, de Víctor Manuel. Solo pienso en ti. Bien, Inés, muchas gracias.
Bueno, les decía, el otro elemento es lo de cuerpo sin autonomía y creo que esto ya lo podemos trabajar más rápido porque tiene que ver y trae toda la historia de lo que hemos hablado. La idea del tutelaje y la manera como se ha entendido de una forma muy tradicional el acompañamiento, la asistencia, eh, ha generado una representación también y una práctica sobre las personas con discapacidad en las que no pueden tomar decisiones, no pueden asumir responsabilidades y necesitan siempre justamente del tutelaje, de otro, de otra, que haga las cosas por ellos, por ellas, o que tome las decisiones por ellos, por ellas. No importa si la discapacidad tiene que ver con lo intelectual, con lo físico, si es porque eres sordo, porque eres ciego, porque estás en una silla de ruedas, porque piensas un poco más lento, no importa. El asunto es que finalmente pareciera que están destinadas a la tutela constante, permanente, eh, eh, y casi que incluso a veces como vigilancia y control. En Ecuador, cuando trabajaba con una de las señoritas con las que pude conversar muchísimo, me decía, por ejemplo, cómo esa idea rara del acompañamiento o de la asistencia en la mamá se había convertido en un control espantoso y que también la pone en un lugar de indefensión y de inferiorización, digamos. Y ella me decía, por ejemplo, ya ella es una señorita, necesita ir al baño a cambiar su toalla sanitaria y su mamá no le permitía hacer eso. O sea, tenía ella que ir a hacerlo. Hasta que pues ella toma la decisión de decirle, oye, no, espérate, ¿no? Yo puedo, o sea, sí, me cuesta, me voy a demorar tal vez 20, 30 minutos, pero yo lo puedo hacer, porque es algo íntimo, es algo personal. Entonces, miren cómo, por ejemplo, en esta idea de configurar unos cuerpos sin autonomía que necesitan siempre del tutelaje, siempre del acompañamiento del otro, entonces empieza a generarse una idea de que el otro no es capaz, ¿no? De que no puede hacer las cosas solo y que siempre va a necesitar de alguien que piense, que actúe y que haga por él o por ella. Es una manera de quitarle también toda su capacidad de insertarse en el mundo y en la sociedad y por lo tanto también de colocarlo en un lugar distinto al que estamos el resto de las personas, solamente porque tiene esta condición particular y al colocarlo allí y al generarle como esta condición permanente de asistencia y de tutelaje, pues estamos también menoscabando su capacidad, su posibilidad de aportar, su posibilidad de decidir, su posibilidad de hacer cosas por sí mismo, por sí misma, y en esa medida configura otro de los elementos con los cuales estamos menoscabando la humanidad del otro, estamos considerándolo menos que un sujeto que toma decisiones, por lo tanto, casi humano, no tan humano, poco humano o en un lugar en el que en todo caso no es humano, ¿no? Es otra cosa, a veces no sabemos bien qué es, pero es otra cosa, es otro escenario muy, muy distinto. Entonces, el lenguaje, la pérdida de la historia personal, social, política de las personas, la desintegración de los cuerpos y esta idea del tutelaje permanente van finalmente configurando una idea, una representación, pero sobre todo unas prácticas permanentes en donde ubicamos al otro como menos, ¿no? Como en un lugar distinto, casi siempre de inferiorización, en donde el, quien es normal, quien es blanco, quien es productivo, tiene, se abroga más bien el derecho a pensar y a decidir por ese otro. Y en esa medida estamos desconociendo que ese otro, esa otra, es un sujeto, es una persona, es alguien que merece también respeto, que es una persona a quien debemos consultarle cualquier decisión que se vaya a tomar, queremos preguntarle cómo se siente, cómo está, de qué manera quiere las cosas, con la que podemos negociar, con la que podemos discutir, ¿no? Un poco también la manera como nos relacionamos, ¿no?
podemos discutir, podemos confrontarnos, podemos enfrentarnos, podemos pelear, ellas pelean con nosotros, porque somos parte de esta naturaleza humana. Cuando empezamos a quitar todos estos elementos, ¿no? Las personas, esta idea de los niños como ángeles o de las personas con discapacidades como tan buenas, siempre tan bondadosas, tan queridas, o las personas más cercanas, las personas con discapacidad más cercanas a el bestiario, ¿no? A lo animalesco, o cuando no le damos la posibilidad justamente de tomar decisiones, estamos socavando su humanidad, estamos haciendo ejercicios sistemáticos y muy fuertes, miren, desde diferentes lugares para quitar ese lugar, digamos, de humanización, de entender al otro y a la otra como personas, como sujetos que están en este mundo y que se relacionan de la misma manera con nosotros. Cuando se producen estos elementos, digamos, estos y otros, claro, elementos, eh, de cómo nos relacionamos y en qué lugar sobre todo dejamos al otro, se produce un poco lo que llama Frantz Fanon la idea de la línea perdón, de la zona del no ser. Fanon habla de dos zonas que dialogan muy bien además con Boaventura de Sousa Santos. Boaventura le llama como la línea abismal, Fanon habla de la zona del ser y la del no ser, y ambos en últimas, tanto Boaventura como Fanon plantean de que en este mundo en el que estamos, en esta sociedad que hemos construido a partir de unos parámetros, de una idea de esa modernidad occidental, de un sujeto moderno occidental, hemos construido un lugar en donde aparece algunos y algunas con ese reconocimiento como sujetos y como seres humanos, y en donde, digamos, hay unos ejercicios de regulación que permiten incluso la emancipación cuando las diferencias, cuando hay más bien, cuando hay interpelaciones fuertes a los discursos, a las prácticas, a las maneras de relación. Siempre existe la posibilidad de emanciparse, de resistir, de hacer propuestas distintas, porque el otro existe y en la medida en que el otro existe, pues hay tensión, se genera discusión, se genera formas de ir a la calle, de movilizarse, de proponer, de generar, digamos, unas dinámicas de relación distintas. Esa sería la línea del ser en el que estamos casi todos nosotros y casi todas nosotras, porque estamos en la escuela, porque podemos conversar a través del chat, porque podemos encontrarnos, porque podemos discutir, e incluso aún cuando algunas de nuestras amigas, amigos, conocidos están en condiciones, por ejemplo, laborales difíciles o en condiciones más complicadas que algunos de nosotros, allí siempre existe la posibilidad de proponer alternativas o de irse a la resistencia, ¿no? A través de la movilización social en la calle o a través de la participación en la política pública, o a través de incluso acciones violentas, digamos, pero siempre tenemos esa posibilidad en las manos y esa capacidad y esa posibilidad. Y hay de parte de quienes ostentan el poder, pues un reconocimiento de eso. O sea, el otro existe, así sea para interpelarme, para resistir, para criticarme, para contraproponer, etcétera, etcétera. El problema es, dice Fanon de Boaventura de Sousa, que existe otra línea en la que desconocemos al otro como humano. Ese otro no existe en nuestra consideración, en nuestra configuración de lo que entendemos como el otro, no existe. Está en un lugar completamente distinto y entonces allí lo que opera es la violencia y la apropiación, dice Boaventura de Sousa. Y nosotros eso lo podemos ver fácilmente con las personas con discapacidad, un poco por todo lo que les he dicho. Cuando el otro no existe, yo lo violento en la consulta médica, lo violento en el parque de diversiones, lo violento en la casa, ¿cierto? Con muchas cosas, entrando a su intimidad, no entendiendo su posibilidad de tomar decisiones.
y lo puedo también expropiar de cosas, expropiar de su condición humana, expropiar de su cuerpo, expropiar de su autonomía y en casos muy particulares, por ejemplo, quitarle las herencias, quitarle a los hijos, quitarle su posibilidad de tener un hogar, recluirlos para que no me estorben, es decir, empiezo a generar unas condiciones de no existencia del otro, unas condiciones en donde intento que ese otro no me signifique nada y no intervenga con mis planes, con mis procesos, con lo que yo necesito hacer. Y eso viene desde la política pública hasta llegar incluso a escenarios mucho más cotidianos. No, perfecto, Paula. Yo siempre me extengo aunque quiero trabajar poquito, pero ya con esto iba cambiando, iba terminando, perdón. Básicamente, estos tres elementos del lenguaje, de la corporalidad y el otro que no alcanzamos a trabajar, que es el de la exposición de lo privado y lo público en las personas con discapacidad, son algunas de las estrategias de invisibilización del otro y por lo tanto de una ubicación de ese otro en lo que llama Fanon las zonas de no existencia, en donde no existe el otro y generamos una práctica para no reconocerlo. Por lo tanto, no se pueden emancipar, no hay ninguna como posibilidad de que generen unas dinámicas que le ayuden a esa emancipación. Creo, y con esto cierro, que entonces nuestra función y nuestras reflexiones deben llevarnos justamente a cómo generar unas condiciones distintas para hacer que nuevamente aparezca el otro, que efectivamente lo entendamos como otro, y muy particularmente para hacer aparecer a las personas con discapacidad de la manera como ellas y ellos quieren que sean nombrados, para reivindicarse, pero también para fortalecerse en su subjetividad, para recuperar su historia personal, política, cultural, social, etcétera, para volver a integrar sus cuerpos, no solamente materiales, sino espirituales, mentales, y por supuesto para generar condiciones ya no de preciudadanía, sino de ciudadanía, de autonomía, en la que puedan efectivamente conversar, en la que puedan decidir y en la que puedan, sobre todo, y como ellas y ellos han manifestado muchas veces, aportar a la vida social, cultural, política y económica, solo que desde otros lugares, desde otras reflexiones y desde otros procesos también. Por ahí dejaría entonces, Paula. Perdonen la extensión. Bueno, no, Sonia, solo para poder pensar algunas preguntas y compartir algunas preguntas. Bueno, primero volverte a agradecer, la verdad que siempre acercarnos a tus producciones y a tus reflexiones nos dejan como titilando, ¿no? Digo, esto de pensar, e inclusive pensar cómo muchas veces las producciones que hemos leído han sido desde otros autores, digo, y poder pensar desde Fanon y desde estas perspectivas como, digo, eran perspectivas que ya estaban ahí, ¿no? Digo, que estaban dispuestas y que la lógica geopolítica de circulación y de producción de saberes hizo que no nos encontremos, ¿no? Regalarte algo que cortito, es de Juan Solá, que es un autor argentino que escribe poesías, novelas. Se llama Habitar la trinchera. Dice, ¿y qué le hace pensar que yo no fui un monstruo? O la semilla de un monstruo. Pero hasta la mala hierba que incomoda a las rosas carga consigo el instinto de sobrevivir y empuja ese poco verde que tiene para encontrarse con el sol misericordioso. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quienes arrancan la hierba que no luce tan bonita como la rosa, que estalla en fuego escarlata bajo una siesta de barrio, robándose las miradas de todos los que pasan por allí. Esa mala hierba
que se piensa semilla de monstruo hasta que se descubre las flores. No me juzgue por lo que ya no soy. Sin importar lo que fuimos, acabaremos aterrorizados por las mismas guerras. A pesar de las raíces, las rosas y las malas hierbas pueden habitar el mismo cantero. A pesar de los cascos que hayamos vestido en otras batallas, todavía podemos habitar la misma trinchera. Todavía podemos, sí. Ahí me producía mucho interés esto que traías de cómo pensar los cuerpos, digo, y las autonomías, ¿no? Me parece que en nuestro caso, o en mi caso, como trabajadora social, es una de los puntos que tenemos constantemente, ¿no? Como en esta relación, ayer conversábamos en la preparación de la actividad, en esta tensión que es constante y que habitamos a veces de manera más feliz que otras, entre la producción de ciudadanía y de protecciones y la necesidad de la autonomía, ¿no? Como esa tensión muchas veces no está, la borramos, ¿no? La borramos y tutelamos, ¿no? Me parece que eso es bien potente, pero me parece, si les parece, no estoy siguiendo el chat, pero si quieren compartir alguna pregunta, alguna reflexión, para poder también, para que Sonia tenga la posibilidad de escuchar a los compañeros de por aquí, de por el sur. Ahí, bueno, hay muchos agradecimientos de Cristian, de Susana, pero si les parece, yo apago la cámara, o quieren pedir la palabra. Quizás estaría bien, un poco desde la experiencia, ¿no?, que ustedes han tenido, cómo de alguna manera se han encontrado con algunas de las cosas que yo he planteado y que ustedes también han venido pensando en los grupos, en los procesos de investigación, en los procesos de acompañamiento, ¿no? Lucía dice que quiere intervenir, estaría bien. Muy buenas noches a todas y a todos. Hola, Lucía. Un placer saludarles. Ante todo, muchas gracias. Gracias por compartirnos un poquito de sus conocimientos y de sus reflexiones. Sí, las reflexiones que nos planteas creo que son supremamente importantes y que son, como bien lo estaba mencionando Paula, muy cercanas a todas y a todos, y que tienen que ver con las cotidianidades en las diferentes esferas de la vida, de nuestras sociedades por lo menos. Yo soy docente de universidad y soy docente de colegio, y allí es muy notorio todo el tiempo la forma en que se le niega el cuerpo, se le niega la existencia a la persona con discapacidad. Es muy notorio cómo se evita que la persona caracterizada con discapacidad adquiera un despliegue de autonomía que le permita verdaderamente desplegar habilidades, desplegar capacidades, ser como ser humano dentro de ese espacio en el que está. Entonces terminamos en un juego de construcción de subjetividades en donde todo el tiempo negamos al otro desde un lenguaje que supuestamente le incluye. Los docentes, por ejemplo, entramos en la lógica de empezar a producir unas guías, unos materiales específicos repensados desde las propias lógicas, desconociendo totalmente la historicidad, desconociendo el contexto, desconociendo la cultura, las características propias de esa persona, a quien supuestamente estamos incluyendo en el ejercicio educativo. Entonces creo que las reflexiones que estamos teniendo acá frente a la discapacidad y las reflexiones que la doctora nos propone son importantísimas para empezar a fragmentar un poco esa homogenización en la que estamos en esta sociedad y que nos están llevando a esa invisibilización de las personas caracterizadas con discapacidad.
porque aunque las nombramos, y por lo menos en el lenguaje institucional las nombramos todo el tiempo, es una invisibilización absoluta. Además, la negación de las posibilidades frente al ser. Por ejemplo, en mi caso como docente, me ha parecido supremamente asombroso esa falta, a mi modo de ver, de ética de las instituciones al narrar las particularidades de las personas caracterizadas en discapacidad. Es exponer su vida privada como si no existiese nadie allí, algo que no se hace con los otros estudiantes. Y es entrar a narrar qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace desde la lógica propia, sin tener en cuenta el discurso, sin tener en cuenta el lenguaje propio y sin tener en cuenta el quién es ese ser humano con quien se está allí. Creo que es un reto importantísimo y más en esta situación de pandemia en la que estamos, en donde en el proceso educativo el desconocimiento de la discapacidad ha sido absoluto. Y ha sido un retroceso grande frente a los avances, por lo menos desde mi modo de ver y desde los procesos investigativos que lidero. Ha sido un retroceso supremamente grande frente al tema y los pocos avances que habíamos logrado en discapacidad. Muchas gracias. No, a ti, Lucía, y me parece muy importante eso porque efectivamente, digamos que un elemento muy importante de toda esta reflexión es que a veces entendemos también que estos procesos de invisibilización o de llevar a las personas a esta línea del no ser aparecen solamente, por ejemplo, por las políticas públicas o cuando definitivamente las personas están recluidas, completamente aisladas por allá en nuestros centros, pero resulta que es en lo cotidiano en donde de alguna manera reproducimos estas líneas del no ser. En el escrito que pues, de pronto Paula les ha mencionado, yo decía que si nos atenemos de pronto de una manera mucho más radical al concepto de lo de ser y no ser, eh, podríamos estar diciendo, no, pero las personas con discapacidad ya tienen políticas públicas, ya entran a los colegios, ¿no? Un poco como que ya tienen acceso a muchos de los espacios que pues obviamente tienen derecho. El problema es que en esos lugares, digamos, que se supone se visibilizan a las personas con discapacidad, las prácticas son de invisibilización y las prácticas son de no reconocimiento de su humanidad y las prácticas son justamente de desconocer todo lo que ellas pueden aportar y ser, digamos, en la sociedad. Y si me permiten, esto lo conecto con dos preguntas que están en el chat. De un lado, efectivamente, frente a lo público y lo privado, es que las personas con discapacidad que logran terminar la universidad, ser reconocidas, siempre van a tener la carga de cómo llegaron allá siendo discapacitadas, ¿no? O sea, no es posible que se les profundice por su ejercicio, digamos, de tenacidad, de constancia, de juicio, como otras personas que logran alcanzar ciertos niveles, por ejemplo, educativos, etcétera, sino que siempre está primero la discapacidad, siempre está primero el que tú como siendo ciego lograste terminar la universidad. Y a eso me refería con el último punto sobre la exposición de lo público y lo privado, es que en muchos casos, y esto lo aprendí justamente en Costa Rica también con una profesora con quien hice una pasantía de investigación, ella, profesora, doctora de la Universidad Nacional de Costa Rica, que me decía, hubo un momento en que los medios me llamaban para preguntarme cosas sobre educación, por supuesto que es donde ella trabajaba, el área en la que trabajaba, pero la llamaban era porque era una mujer ciega que sabía de educación y que era doctora en educación, no porque era una doctora en educación que tenía unos planteamientos y unos ejercicios importantes. Y entonces siempre las entrevistas comenzaban con el asunto de su discapacidad y tenían que contar cómo llegaron, que tuvieron que padecer, que tuvieron que aguantar hambre, que tuvieron que sufrir, o sea, un montón de cosas antes de lo que ellas mismas lograron en ese ejercicio, digamos, en este caso de formación académica. Y así sucede y se repite en muchos casos, ¿no? O sea, primero está todo lo que está, el contexto de la discapacidad antes que la persona, ¿no? Entonces, en eso un poco yo tengo que profundizar mucho más en este tema, pero sí me llama la atención cómo
Sonia Marcela Rojas, que está ahorita frente a ustedes, no tiene que decir si salió de un barrio pobre o rico, qué tuvo que hacer para alcanzar, llegar al doctorado. Nunca tiene que explicar eso, simplemente está aquí conversando con ustedes. Si es una persona con discapacidad, ese tipo de elementos salen y es el asunto de la exposición pública para poder casi que legitimar su conocimiento, su saber, su práctica, cuando no sucede con otras personas, ¿no? Cuando no pasa por el asunto de otras personas. Entonces, eso me parece sumamente claro, Lucía, lo que tú estás diciendo, y es cómo en la cotidianidad exponemos a las personas frente a esas lógicas de legitimación del otro, a partir en este caso, por ejemplo, de ese historial, otra vez médico, de esa historia no humana, no, sino de otro tipo, digamos, de historia que también deshumanizan a las personas con discapacidad. Y el otro elemento que está en el chat y que me parece sumamente interesante, y que también lo hablaba ayer con Paula, que para mí ha sido muy significativo a partir del proceso de abordaje que he hecho con Fanon, es no solamente ver cómo esos ejercicios de estigmatización, dominación, subordinación del colono se ha hecho con, pues obviamente los colonizados, sino también cómo el propio colonizado, dice Fanon, ha asumido esa subjetividad, cómo efectivamente se siente en ese lugar de inferiorización, cómo desde ahí también construye sus relaciones con el otro. Decíamos ayer con Paula y con Bárbara, cómo se han comido el cuento, no solamente nosotros nos hemos comido el cuento, sino que las mismas personas con discapacidad en muchos casos también se han comido el cuento de que son pobres, de que no van a lograrlo, de que son inferiores a los demás, de que molestan, de que incomodan, de que no son capaces, y entonces generan prácticas como la de, por ejemplo, solamente depender, ahí sí es cierto, del médico, del colegio, del subsidio, y se quedan allí porque ya, y esto lo dice textualmente Fanon también, son sistemáticamente prácticas, estrategias, discursos que han socavado en la subjetividad del otro para hacerle sentir que efectivamente no son humanos, no son capaces, no están al mismo nivel del hombre moderno occidental, ¿no? Y ahí es donde tal vez está el trabajo más fuerte que debemos construir entre todos. Es cómo volvemos a recuperar una subjetividad o a construir una subjetividad distinta en la relación entre las personas con discapacidad y las que no tenemos discapacidad, y los negros y los blancos y los niños y los viejos. Cómo construir unas subjetividades en donde nos demos cuenta que cada uno de nosotros tiene unas formas distintas de ser, de configurar la misma sociedad, de establecer relaciones, de aportar. Yo creo que ahí hay un elemento muy, muy importante del señalamiento que hace Fanon, y que debería ser también un elemento que nosotros de manera muy intencional empecemos a trabajar. ¿Cómo desde nuestra práctica y nuestra manera de relacionarnos podemos empezar a sacar de las subjetividades esa idea y ese lugar de dominados, esa idea y lugar de subalternizados, y empezamos a construir desde otro lugar? Un poco de lo que yo he venido trabajando, construir desde la diferencia. Es mucho más fácil construir cuando todo es igual, homogéneo, o queremos que sea igual y homogéneo, ¿no? Las políticas públicas, etcétera. Construir desde la diferencia es muy complicado. Requiere de muchísima más atención, pero creo que es posible. Y un primer camino y una primera posibilidad es empezar a quitar este peso, este lastre de estas subjetividades sumisas, de estas subjetividades dominadas y subalternizadas, que por supuesto es una tarea durísima, porque son años y años diciéndole a los negros, a las mujeres, a las personas con discapacidad, incluso a los niños, que son incapaces, que no producen, que son anormales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no tengo pues toda la respuesta para esto, pero sí creo que es una línea de reflexión muy, muy importante, en la que Fanon nos da unas pistas también muy interesantes. Justamente en el libro de
Pieles Negras, Máscaras Blancas, él comienza diciendo que se trata justamente de liberar al hombre negro de él mismo, ¿no? O sea, liberarlo, romper las cadenas que él mismo se ha puesto, que él mismo, digamos, ha configurado. Creo que a veces con las personas con discapacidad también se trata de liberar a las personas con discapacidad de ellas mismas, en el sentido de no seguir alimentando una subjetividad subalterna. Bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere compartir o algunas resonancias para ir. Doctora Danel, buenas noches. Carlos habla. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? La verdad, una exposición excelente. La verdad que es muy, muy interesante la exposición de la doctora también, que ha hablado este tiempo y que ha sido muy interesante. Lo que le quisiera preguntar a la doctora es si ella tuvo relación con personas con enfermedades poco frecuentes, porque ese tipo de enfermedades llevan a la discapacidad y bastante severo, y coincido con lo que dice la doctora, en el cual queda una persona ahistórica y totalmente desintegrado de su cuerpo. Quisiera saber qué abordaje, si es que en algún momento tuvo contacto con esas personas, qué abordaje fue realizado, obviamente no por la parte médica porque son pocos estudiados, qué tipo de abordaje ha visto, si ella ha presenciado, para poder aplicarlo en otros lugares del mundo, que acá lamentablemente en Argentina son muy pocos, diría casi nada, su abordaje, y lamentablemente el modelo hegemónico lo deja totalmente desatendido. Gracias. A ti, Carlos, gracias por la pregunta y pues lamentablemente no tengo respuesta. Y no tengo respuesta por una razón. Yo me he acercado al tema de la discapacidad a partir de colectivos sociales, básicamente. Y de hecho ese es como mi interés fuerte, es de poder también profundizar en el asunto justamente de la ciudadanía, del ejercicio político de las personas con discapacidad. Y eso ha implicado que vaya conociendo más de los elementos o de todas estas formas, digamos, de discapacidad a partir de la conversación, por ejemplo, con el colectivo de mujeres, que son en gran medida las que me dieron muchos de los elementos para trabajar esta idea de Fanon, de la línea del ser y no ser. Yo no sé realmente, bueno, el colectivo de mujeres con el que estuve trabajando son mujeres que tenían diferentes discapacidades, digamos. Yo los nombres exactos no los recuerdo, pero digamos que estaban o tenían, digamos, diferentes discapacidades y ellas las habían asumido. Pero ellas asumían, digamos, toda su reivindicación como mujeres, mujeres con discapacidad. Y eso implicaba que entonces en la discusión y en el diálogo que teníamos surgieran muchas de las cosas que comentábamos. En general, digamos, ellas sí creen y consideran que la forma como efectivamente se les trata a ellas como mujeres, porque también hacen una diferencia muy, muy fuerte entre qué es ser hombre con discapacidad y qué es ser mujer con discapacidad. Yo les confieso que me interesa mucho empezar a mirar cómo se ve el asunto de ser hombre con discapacidad, ser LGTB con discapacidad, porque he trabajado más con mujeres, pero ellas sí sienten que esto que, por ejemplo, hemos llamado desde el feminismo las violencias ginecobstétricas, de alguna manera traducen también para las personas con discapacidad, pero de hecho de una manera mucho más fuerte, eh, porque no se tiene ningún cuidado, ni siquiera de su consideración como ser mujeres. Pero ya sobre la atención, la manera particular de abordar alguna discapacidad en particular o puntual, no me he acercado, digamos, como
como a eso, no he trabajado con las mujeres, con personas, digamos, que tengan condiciones muy particulares o que, digamos, ese haya sido como la razón o el tema eje de mi acercamiento. Pues ha sido más desde los colectivos sociales, ¿no? Más desde lo que pueda producir, conocer y reconocer desde los colectivos sociales y sus prácticas. Bien, Sonia, la verdad que Muchas gracias. Me siento mucho, Carlos. eh, Al la verdad contrario, que ha sido su aporte ha sido excelente para nosotros, otra mirada, otra visión. O sea, si le hice esa pregunta porque justamente yo he transitado esa parte y de discapacidad de una persona que tuvo una enfermedad poco frecuente a la tercera década, en la tercera década, y bueno, fue una situación discapacitante bastante severa que lamentablemente no hubo un abordaje y como usted mismo lo está mencionando, el modelo médico hegemónico directamente influye mucho en la ahistoricidad y la desintegración del cuerpo de la persona. Entonces, no, obviamente, como yo soy un estudiante de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, entonces me gustaría a mí, o sea, me hubiera gustado más siempre o sea, conocer un granito más para poder insertarme más en poder ver y mirar y tratar de acompañar a los que poco saben y aportar este conocimiento como el que usted acaba de brindar. Le agradezco mucho la amabilidad. Y a usted también gracias, doctora Daniel. A usted, Carlos, muchas gracias. Perdóname, Daniela, no me morro porque sé que ya nos vamos. No, yo creo que en esto es clave justamente el trabajo intertransdisciplinar, no, juntarnos, ¿no? Juntarnos desde diferentes visiones, de diferentes especialidades, desde diferentes lógicas, para tratar de construir cosas. Porque creo que sí, en compartimentos cerrados no lo vamos a lograr. Y un poco por lo que las cosas que dicen en el chat, pues hay gente que ya viene trabajando sobre el asunto de la subjetividad, sobre la promoción de los derechos humanos, sobre otras prácticas médicas que son muy distintas a las hegemónicas, etcétera, etcétera. Ahí en el chat hay varias cosas muy bonitas que podemos leer y creo que entonces la idea es juntarnos y poder construir equipos que pensemos complejamente las realidades, muy contrario a lo que nos ha enseñado la modernidad occidental de pensar en discursos únicos, ¿no? y en eso estamos, ¿no? Me parece que parte de estas apuestas, bueno, el trabajo, hay varias compañeras y compañeros del grupo de trabajo de Claxo presentes, y creo que en eso estamos, en poder tramarnos, en poder pensar desde nuestras certezas y fundamentalmente reconociendo nuestros no saberes, ¿no? Me parece que ese motor que se va generando y ese movimiento acompasado que fuimos haciendo desde el giro de colonial o que intentamos hacer también tiene que ver con esta cuestión colectiva y nuestra americana, ¿no? Me parece que en ese punto, y ahí, bueno, hay muchas compañeras del equipo de investigación que como te decíamos ayer, que te leemos, que sos como, digo, Sonia Rojas Campos es parte de nuestro cotidiano en las reuniones, así que por eso también para nosotros es un orgullo poder recibirte, aunque sea por ahora virtualmente, y también poder pensar que colectivamente estamos produciendo un discurso otro sobre la discapacidad, que la anuda a las nociones de ciudadanía, de derechos humanos, pero también que pone en evidencia las capacidades de agencia del colectivo y de las personas en situación de discapacidad. Que me parece que en eso sigue siendo del orden de la novedad, ¿no? Y creo que está bueno ratificarlo y señalarlo. Agradecerte por tu tiempo, por la preparación, porque bueno, sabemos que estuviste con con mucho trabajo detrás para poder compartir y con digo, cómo nos ibas llevando en esa reflexión cada vez más profunda, así que agradecerle a Pablo y a Mariana por su trabajo en la interpretación. Y por mi parte, eso nomás, y agradecer a todos y cada uno que se inscribió y que tuvo interés en esta propuesta,
que se enmarca en una agenda más amplia. Ahora vamos a compartir en el chat de actividades del grupo de trabajo que en diferentes unidades académicas se van a estar haciendo este tipo de charlas y de conversaciones. Así que eso, no sé si quieres agregar algo más. Nada, también agradecer a todas y cada una de las personas que participaron en el chat con las respuestas que fui haciendo a las preguntas, pero también en este último momento. Y nada, que yo quiero seguir conversando, o sea, quiero seguir estableciendo vínculos, poder conversar y poder pensar esto conjuntamente como lo estábamos diciendo, porque creo que ahí es donde surgen realmente las preguntas interesantes, como la que hizo Carlos, ¿no? Empezar bueno, y esto que yo no lo he trabajado, ¿desde dónde, con quién puedo trabajarlo? Entonces, hay que seguir en grupos más chiquitos, en grupos más grandes, grupos más homogéneos, grupos más heterogéneos, pero seguir conversando sobre esto y me encanta esa posibilidad que se abre, creo que es lo más importante. Y resaltando, como tú dices, Paula, el trabajo que se viene haciendo desde América Latina, desde nuestra América, que es uno de los propósitos también del GT, ¿no? Gracias, miles, 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 miles. Bueno, también gracias a todos, gracias a Elena y a la Dirección de Comunicación por la posibilidad de estar transmitiendo por el canal por Facebook de la facultad, y bueno, y a todos y cada uno. Muchas gracias a todos, así que un aplauso. Así.